Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidos a Martingala Parlamentaria en la pantalla de Canal 22. En la Argentina, en una semana políticamente hablando, donde está el cierre de listas, donde el Congreso está ingresando justamente en un parate de acuerdo a las vacaciones de invierno y donde se abre a partir del mes de agosto un temario y esperamos el veto del presidente de la Nación con leyes sociales donde los gobernadores de la República, estamos hablando de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno, ha tenido mucho revés el gobierno, 6-0. Si usted que es futbolero dice 6-0 perdió el gobierno, es así, perdió en el Senado Nacional por ese resultado. Pero también esto está atado a la situación económica. Seguramente el gobierno, después de las elecciones, tiene pensado devaluar, llevar a un dólar de 1.700 pesos. Y todos los economistas están anticipando, de alguna manera, un final abierto. Se están conformando las listas, una gran pelea en quizás los dos partidos principales, que son el Partido Justicialista, La Libertad Avanza con el PRO, una tercera vía llamada, que está apareciendo con radicales, con gente de la coalición cívica, con hombres de la Unión Cívica Radical, estamos hablando de los intendentes del interior del país, sumado a Emilio Monzó. Acuérdese que Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, hombre del PRO, armador, hoy con Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo, intendentes del peronismo como Fernando Grey, de Esteban Echeverría, de Juan Horacio Zabaleta, de Hurlingham, Julio Zamora, actual intendente de Tigre, y bueno, en este armado político, el 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vota. Ya hay encuestas hablando y anticipándose del escenario de lo que puede pasar en la provincia de Corrientes. El 30 de agosto hay elección. Silencio en lo que puede ocurrir en Santiago del Estero, donde ya usted sabe que es un clásico de que Gerardo Zamora arrasa en dicha provincia. El gobierno está en una suerte de enfrentamiento interno. Ya hay entre Karina Milei y Santiago Caputo un enfrentamiento, un Sebastián Pareja que lo estamos viendo también solo, y esto es un poco lo que está pasando en el gobierno. Las desinteligencias, una Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la República, que está saliendo a la palestra a enfrentar justamente al presidente Javier Gerardo Milei. Y le vuelvo a repetir esta frase: final abierto en la Argentina. Los temas sociales siguen siendo muy importantes, está aumentando el bondi, y después nos venden ciertos números que ya a esta altura, Marcos Lavagna en el INDEC, yo creo que nos está engañando a todos los argentinos, a usted del otro lado, y nos está faltando respeto. Hoy vamos a hablar acerca de una elección que va a ocurrir en el Congreso Nacional, en esta caja de resonancia política, que alberga los empleos legislativos, que el 19 de agosto van a decidir, a sellar justamente el futuro interno, gremial, con empleos legislativos que la están pasando muy mal, con magros sueldos, con aumentos realmente
miserables. Y uno de los candidatos lo tenemos hoy aquí en Martingala Parlamentaria, que es el candidato Ricardo Alberto Sablich, candidato a secretario general de la lista azul, que ya tiene una experiencia amplia. Fue secretario general entre 1992 y el 2004. Estuvo en 3 periodos, que vamos a decir que fueron periodos muy importantes para el empleado legislativo, y él, por supuesto, nos va a contar en primera persona acerca de todo lo que fue su obra de gobierno. Lo presentamos esta noche. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué dice? Bien, bien, y bueno, gracias por la invitación. Nosotros decidimos conformar una lista porque entendemos que no están bien representados los intereses de los trabajadores legislativos. Hemos visto que se han firmado paritarias entregando el retroactivo, que romper una paritaria, que lo resuelve el secretario general con los grupos afines, con las agrupaciones afines, con los delegados de base, que se le quitó al trabajador el poder de resolución. Nosotros proponemos una conducción horizontal, que el trabajador recupere el valor que tiene una asamblea. El órgano soberano de un sindicato son los trabajadores en asamblea. Y acá los trabajadores son convidados de piedra cuando se trata nada menos que de su salario. Vamos a presentar al otro invitado, que es el licenciado Gabriel Vázquez, Gabriel Oscar Vázquez, politólogo, especialista en políticas públicas, MG en Economía Social y Relaciones Económicas Internacionales, representante en esta lista azul, en la lista, en un cargo muy importante que es la Secretaría de Vivienda y Acción Social, algo más que importante en lo que es la composición también de la lista azul. Licenciado Gabriel Vázquez, ¿cómo le va? Buenas noches, Puma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, estamos escuchando justamente a Ricardo, pero te quiero preguntar, ¿cuál es la propuesta para el trabajador legislativo que, como cualquier argentino y argentina, también la está pasando muy mal en estos tiempos de Javier Milei? ¿Cuál va a ser la propuesta desde tu secretaría? Mira, es muy amplio, desde ya que primero quiero agradecer la generosidad de Ricardo de haber conformado una lista plural, una lista que tenga representación de distintos actores. Acérquese un poquito al micrófono. Que queremos que el Congreso Nacional y nuestros compañeros legislativos tengan un rol importante. Cuando hablas de la Secretaría, yo creo que es una parte de un todo. Es muy importante que funcione el sindicato de la manera correcta, que represente a los trabajadores de la mejor manera posible en un contexto adverso. Pero no es solamente de este gobierno el contexto adverso. Recién Ricardo hablaba de las cuestiones paritarias. Para que ustedes tomen una real dimensión de lo que ocurre con los empleados legislativos, muchos de nuestros compañeros se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿uno qué es lo que pretende? A través de acciones muy concretas, trabajar en mejorar la condición de vida de esos trabajadores, porque se ha degradado en los últimos tiempos la carrera administrativa en el Congreso Nacional. Si vos hablas con cualquier compañero legislativo, te va a reclamar cuestiones básicas, desde las condiciones laborales, ni hablar del sueldo, el sueldo completamente aplanado. Cuando vos decís puntualmente salarios evidentemente que están bajo la línea de pobreza, ¿de qué sueldo hablas? Estamos hablando de sueldos de algunas categorías que no llegan a los 800.000 pesos. Claro. Entonces, la gente tiene un paradigma de que el Congreso Nacional es un lugar donde los trabajadores no cumplimos funciones, muy por el contrario, trabajamos desde la parte legislativa, desde la parte técnica, desde la parte del mantenimiento del edificio. Tiene muchísimos sectores donde los trabajadores se encuentran hoy en condiciones laborales precarias, y una de las ramas más importantes que tiene nuestro sindicato es preservar no solamente la fuente de trabajo, sino que es mejorar la condición de vida de los trabajadores. Por eso celebro que Ricardo haya tomado la decisión de conformar una lista, porque es necesaria la alternancia y porque es necesario generar espacios de discusión para mejorar la condición de vida de los legislativos. Hay algo que es muy importante, que es la ley justamente que alberga a todos los empleos legislativos, que es la 24.600. Hoy el personal de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores
está cumpliendo un horario de 7 horas de lunes a viernes, en las cuales, bueno, son 4 horas en forma obligatoria que el personal tiene que estar presente en su lugar de trabajo. ¿Cómo de alguna manera, Ricardo, has visto este cambio en la forma de vivir del empleo legislativo? Sí, en principio tenemos que ser conscientes que es otra de las falencias de la actual conducción. El presentismo biométrico empezó con el gobierno de Mauricio Macri. UPCN logró para el resto de los estatales el plus por presentismo. En el Congreso no lo logramos. No se planteó en la mesa. O sea, esto viene a colación con la discusión de los salarios. La pérdida del poder adquisitivo del trabajador legislativo no empezó con este gobierno. Empezó en el 2016 y se perdió casi un 70% del poder adquisitivo del salario del trabajador legislativo. ¿Y nosotros qué decimos? Porque ahora, por ejemplo, yo me encuentro con una dicotomía, ¿no? Vos dijiste el periodo que me tocó ser secretario general. Y me encuentro... Que sería bueno recordarle justamente a los televidentes qué fue todo lo que lograste en ese momento. Porque a veces uno habla, ¿cuánto lleva el señor Norberto Di Próspero de la otra lista, lista verde? Por la prórroga de un mandato por la pandemia, 21 años. 21 años. Pero justamente en tu periodo, los que estuviste, lograste muchas cosas. El Polideportivo de Castelar, por ejemplo. No, bueno, por ejemplo, yo decía, esta dicotomía de que se acuerdan del periodo de gestión mío de esos 12 años, sí, sí. Y el planteo eso, lo que le mandan a decir a mucha gente que desconoce por ahí, pero no por una cuestión de mala fe, sino por una cuestión que no estaban en el Congreso, que no pertenecían, que no eran de la generación que estuvo en Congreso. Y entonces le mandan a decir, en el Congreso estuvimos 12 años con los salarios congelados. Yo les digo, en la Argentina no había paritaria, no se reunía el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se fijaba por decreto. Pero en esa Argentina que no discutía salario, nosotros logramos el instrumento con el que hoy paritan estos señores. Claro. Y que en más de una oportunidad han firmado un acuerdo paritario resignando el retroactivo, rompiendo una paritaria. Y lo peor de todo, que lo que nosotros nos comprometemos como lista, es que le quitaron al trabajador la resolución en una asamblea. Nosotros afirmamos, y va a ser un punto de nuestra plataforma, que el acuerdo paritario al que alcancen los dirigentes va a ser refrendado en una asamblea general extraordinaria convocada a esos efectos. Lo otro que quería decir, porque en definitiva me están haciendo un favor, porque hablan de los 12 años que no hubo aumento. Y yo les digo, sí, no hubo aumento para nadie en la Argentina. Y además quiero recordarle a los señores que mandan a decir a otro en un error garrafal desde mi punto de vista, sí. Gracias por el error, pero decirles que 12 años de congelamiento salarial, con el 1%, que es la mitad de lo que es la cuota que está cobrando el sindicato desde hace 10 años, que la aumentó al doble, con eso nosotros hicimos crecer el sindicato en 12 años el 27 veces. Compramos el primer hotel. Edificamos, levantamos una sede e inauguramos en el año 96 una sede que hoy está derruida e hipotecada. Entregamos el sindicato cuando perdimos la elección con el equivalente a $300.000 en cuenta corriente y 50.000 en escuelita de frontera. Las obras de envergadura del Polideportivo de Castelar las hicimos todas y no quedó ninguna deuda. Todas las hicimos nosotros. Los compañeros se dedicaron a hacer la parte de calefaccionar para el invierno y hacer el mantenimiento, por supuesto. Miren, nosotros tomamos la decisión de presentar una lista porque los trabajadores legislativos nos damos cuenta que no se sienten representados. Y sentimos la obligación, aquello que lo tenemos como vocación, yo que fui secretario general, yo que estoy terminando mi ciclo de actividad laboral, tengo un compromiso con los trabajadores, tengo un compromiso con los jubilados que esta conducción dejó a la intemperie, que no pueden utilizar la farmacia por el sistema de compra del sindicato porque el sindicato dijo que es un sindicato chico y no puede pagar el seguro de caución que le exige el ANSES para mantener el código especial. Entonces todas esas cosas duelen, porque esos trabajadores que dejan a la intemperie, que hoy están jubilados, son los trabajadores que aportaron
a una campaña de asociado para terminar la sede o para las obras del polideportivo. Esas cosas duelen, y como duelen, uno se compromete. Y yo quiero decirte que tengo la suerte, una vez más, tengo que ser un agradecido de la vida, de encabezar una lista con el mosaico de lo que es el Congreso de todos los días. Son tipos de laburo, es el ordenanza, es el tipo de seguridad, el administrativo, todos compañeros de trabajo. No son funcionarios gremiales que llevan 20 años en el gremio, son compañeros de laburo, son el reflejo de aquel que está enojado y se dio cuenta que tiene que poner el cuerpo y participar, aunque esa no sea su vocación, aunque lo gremial no sea su vocación, pero dice, bueno, tenemos que acompañar para cambiar esto. Yo soy un agradecido y estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de haber tomado la decisión y de que la gente que me acompaña, y estamos seguros que el 19 de agosto el legislativo va a tener la posibilidad en la urna de expresar su descontento, y no como más de 1000 legislativos que decidieron mostrar su descontento desafiliándose del gremio. ¿Cuántos en total? Nosotros tenemos entendido que son más de 1200. Claro, es un número. Es un número importante. Inédito, un número importante e inédito. Sí. Explícanos un poquito, Gabriel Vázquez, ¿qué se trata las normas ISO? Porque nos han pedido justamente una explicación con respecto a esto. Es una certificación que se entrega a determinados organismos en los cuales se certifica la importancia o la calidad del servicio que está prestando. Nosotros venimos discutiendo este tema muy profundamente dentro de nuestra agrupación. Creemos que es necesario que las normas ISO se apliquen como corresponden, de la manera correcta para todos los sectores. A su vez, es interesante que me preguntes solo por este tema, porque además tenemos que hablar de la recomposición de los módulos. Claro. Ese es el tema de fondo que tenemos que tener hoy como discusión. Independientemente de las cuestiones paritarias, para mejorar la carrera administrativa en la Cámara es necesario tener una discusión de fondo que tiene que ver con los módulos. Por eso Ricardo tiene la expertise en el área y vamos a poder dar esta discusión. Ahí, si me permitís, un agregado con el tema normas ISO, porque es lo otro que evidencia la falta de vocación. Porque hace 14 años, nosotros tenemos un artículo de la ley que dice igual tarea, igual remuneración. Hace 14 años que el sector diputado, uno de los sectores mayoritarios de la Casa, no lo percibe. Y nosotros como agrupación hicimos público una crítica donde planteamos crudamente que no hubo vocación para defender algo que no era un problema de plata. ¿Y por qué decimos que no era un problema de plata? Porque en el año 23, al 31 de octubre del año 23, la presidencia de la Cámara tenía su presupuesto, solamente había ejecutado el 39%. O sea que para 2 meses quedaba el 61% del presupuesto de la devolución Cámara. Del presidente del cuerpo. Eso fue después. Gestión de Cecilia Moró. Claro. Gestión de Martín Menem devolvió 7.000 millones de pesos. Ahí no había un problema económico, claro. ¿sí? No hay soporte económico para hacer, y ahí faltó la organización para hacerse presente. Claro. Y es muy probable que se termine resolviendo por decisión de la gestión, no por decisión, porque también la gestión ve que hay en detrimento, o sea, hay paritarias pauperizadas, y además el trabajador del sector sufre, ya podríamos decir, la discriminación de ser el único sector de la Casa que no lo percibe. Hay algo que te quiero preguntar. ¿Es una revancha la lista azul nuevamente en la cancha, de volver a esos logros que recién nos manifestaba el compañero Ricardo Sablich? No, para nada, no es una revancha, es una necesidad. Es una necesidad que hoy los legislativos tenemos de buscar una alternativa. La encabeza Ricardo, pero como muy bien te explicaba, está conformada por tan amplia es nuestra lista que vas a encontrar compañeros de mantenimiento, compañeros que trabajan en despachos, compañeros que trabajan en automotores. Esto quiere decir que no son los mismos de siempre. No, buscamos, yo le voy a robar una frase a Ricardo, si me lo permite, que él dijo, equipo que gana, ¿cómo es, Ricardo? No se toca. Y bueno, este equipo que presenta la lista verde y blanca mantiene los mismos candidatos en muchos años, con lo cual creen que están ganando, pero nuestro secretario general siempre va a decir lo mismo. En términos reales estamos perdiendo el partido 6-0. Así que para nosotros es un placer representarlos. El resultado
lo vamos a tener el 19, pero nuestro compromiso va a continuar. A partir del día que tomamos la decisión de firmar, estábamos comprometidos en mejorar la condición de vida de los legislativos. Bueno, evidentemente es una jugada fuerte la que estás haciendo. ¿Cuántos años de Cámara? Voy a 40 años. 40 años de Cámara. Y una cosa que quería decir, que también estamos tratando de transmitir, ¿no? Porque es un poco el escudo que usa el oficialismo atrás, que no, bueno, es la revancha, no se quiere vengarse. Claro, por eso hacía no hay la pregunta. En términos personales, no hay una rivalidad personal, no tiene que ver con una rivalidad personal, no es Boca y River. Claro. Esto es más importante. Cuando es feo a veces, cuando uno se habla, y aparte, evidentemente en muchos gremios suele ocurrir cuando hay, de la famosa palabra persecución, que es una frase evidentemente que nos gusta. ¿Hay persecución de compañeras, compañeros, legislativos? Mirá, vamos a circunscribirnos a los hechos. Nosotros enviamos una carta documento a la Junta Electoral, Sí. donde denunciamos que había presión en algunos sectores, y personalmente he hablado con algunas áreas o con algunos funcionarios de algunas áreas que sienten que le deben, ser el jefe es deberle al gremio que lo puso en ese lugar, y que la forma de pagarle, o que le exigen que le pague, es apretando al tipo que por ahí quería firmarle una bala a la lista azul, o que quiere acompañarla en el cuarto oscuro. Pero yo digo, sin dramatizar, nosotros tenemos la tarea, asumimos el compromiso de la tarea de tratar de comprometer, y que el resto de lo legislativo, que yo creo que está pasando, interpreten y entiendan que la única posibilidad de una esperanza a partir del 25 de agosto es la lista azul. Lo otro es más de lo mismo, como decía Gabriel. ¿Viste? Acá la conducción ratificó el 98% de los cargos. Esto sería en el concepto futbolero, que aparentemente es malo, porque me lo han dicho en algún evento, que es malo, que nosotros seamos futboleros. Pero nosotros digo, en el concepto futbolero, el equipo que gana no se toca. Sí. Ahora, ganarán los dirigentes. Los trabajadores están perdiendo por goleada, y eso lo está sintiendo el oficialismo hoy, o en el momento que salió a levantar una firma. Claro. Y también date cuenta de algo que es muy interesante. A la ausencia de propuestas concretas, ves los silencios. Entonces, hoy los cuerpos de delegados, los secretarios que tiene nuestro gremio, están callados. Buscan, a través de la descalificación personal, no tener un debate de ideas. Entonces, eso es lo que indica que vamos por el camino correcto. Vos tenés que hablar con los legislativos, tenés que hablar con los compañeros que nosotros hablamos todos los días, y ellos te van a indicar cuál es el problema que hoy tienen: la ausencia de representación, la ausencia de compromiso. Están los dirigentes atrás de proteger su interés como dirigente y no el interés del trabajador. Esa es una de las cuestiones que tenemos que cambiar, y tenemos la obligación de empezar a trabajar desde ahora. Ahora, por estos sueldos magros, me imagino de que, bueno, ha habido retiros, eso me lo han acercado. ¿Se ha perdido ese nivel del empleo legislativo, esa calidad? Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que vos hoy hablás en la disconformidad que hay. Yo recuerdo cuando 30 años atrás yo era chico, adolescente, y soñaba con trabajar en un lugar, era la Cámara de Diputados, era donde uno sentía que aportaba algo para el país, transformar una realidad. Un montón de compañeros soñaban en ingresar a la Cámara de Diputados porque era algo aspiracional. Hoy te puedo asegurar que si el retiro estuviese en un rango etario entre los 40 y los 60, sería muy alta la decisión de los compañeros de abandonar el trabajo por estas cuestiones. Vos no solamente lo circunscribas al ingreso, circunscribirlo a las condiciones laborales. Te invitaría a que recorras el anexo de diputados, donde estamos todos los días. Vas a ver que desde la rotura del edificio, hay cuestiones que son básicas, las oficinas. No es solamente salario, lo que decía Ricardo, un plus por presentismo. No es una cuestión de que no vamos, al contrario vamos, pero somos el único organismo de los 3 poderes del Estado que no tiene un plus por presentismo. Entonces habla muy mal de la conducción del gremio. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Tenés que encontrar que no es solamente una cuestión salarial. No hay que confundir que es solamente por salarios. El salario es una parte de la discusión, pero la representatividad es mucho más amplia. La contención. Totalmente. Claro, No hay contención. Totalmente. Ahora, esto parece una metáfora, reverdecer el gremio con la lista azul, de alguna manera. Y el tema de recategorización,
volver a las raíces. O volver a las raíces, exactamente. Mira, abordar el tema Congreso tiene que ser a partir de la normativa que tenemos. Claro. O sea, tenemos una normativa que prevé, de hecho, en los 12 años, eso donde además me tienen que reconocer, por lo que las últimas declaraciones que estuve escuchando, me tienen que reconocer que todo lo tuve que hacer solo porque no tenía secretario adjunto. Claro. En ese tiempo que no había aumento. ¿Sí? Claro. Que era Norberto Di Próspero. No tenía, porque aparentemente no se siente que estaba, porque dice, los legislativos tuvimos 12 años sin aumento. Bueno, se supone que no estaba él como secretario adjunto, pero bueno, son matices. Perdón, Ricardo, pero también está bueno que toques eso, porque el poder de compra de un legislativo era mucho más amplio que hoy. Estamos hablando que tenemos un montón de compañeros bajo la línea de pobreza que durante tu gestión no ocurría. Eso creo que es un punto. Obviamente, el escalafón tenía una categoría 6, cobraba $1.500. No había inflación, en convertibilidad no había inflación. Sí, recuerden, los que no recuerden, era uno de los salarios más fuertes que tenía la administración. Entonces, hay un montón de cosas que cuando tratás de discutir en profundidad, llegás a esto. Recién decía Ricardo, ir a los orígenes, ir a la fuente. Bueno, por eso Ricardo toma la decisión y lo hemos acompañado muchísimos compañeros para transformar esto. No, y te decía, en esos 12 años se concursaron cargos en serio. Claro. Porque la ley prevé concursos. O sea, tenemos la normativa, prevé director, todo. Subdirector, jefe de departamento, prevé todo, jefe de división. La calificación anual, prevé todo. Se dejó de hacer porque esta conducción ha tenido por modelo, porque yo por eso digo, no es una confrontación de personas, es una confrontación de modelos. Y ahora tenemos la suerte de que ellos tienen 20 años de este modelo y yo 12 años para mostrar. Claro. Y ahí está donde tiene que, no es si uno es más simpático, tiene más carisma, sino como administró. Nosotros, como uno de los puntos centrales, el primer punto de la plataforma es que vamos a administrar con responsabilidad la parte del salario que el trabajador le destina al sindicato. Y eso hace 20 años que no se hace. Vamos a ir cerrando, plan de vivienda seguramente va a haber. Vamos a trabajar en eso. Bien. Uno va a trabajar a través de una ingeniería para generar un proyecto sustentable y acorde a las necesidades de los legislativos. Es un tema central, no solamente para los trabajadores legislativos, sino en toda la Argentina. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Martingala Parlamentaria. No, gracias a ustedes. Ricardo Sablich, candidato a secretario general por la lista azul. Gracias, por supuesto, también. Y bueno, y ojalá ese compromiso se cristalice en la realidad el 19 de agosto, que es la propuesta. Muchas gracias, Puma. Gracias a Ricardo nuevamente y a los compañeros legislativos que el 19 de agosto nos acompañen con su voto. Eligen ustedes, no va a haber presiones. Vamos a estar para acompañar, fiscalizando y vamos a estar trabajando para ganar la elección. Licenciado Gaby Vázquez. Los paradigmas los cambian los trabajadores participando. No hay magia ni la dirigencia. No. Nosotros pusimos una propuesta, pusimos todo un esfuerzo, ponemos el cuerpo, necesitamos que los legislativos nos acompañen. Gracias a ambos. Gracias a vos. Señoras, señores, tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires, visita San Pedro. Bellezas naturales, sol y espacios en vacaciones de invierno para tu paz interior, San Pedro. Ciudad capital de voces de la República Argentina, Lalo Mir, Fernando Bravo, Mónica y César, ciudad para la familia UNITA. Gracias a ustedes del otro lado por habernos acompañado en Martingala Parlamentaria. Chau. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.